Dios le bendiga, Dios le guarde, el pastor Joel Soto. Estamos aquí con el programa Restaurando las Murallas. Quiero hacer una oración antes de comenzar para que Dios sea el que se glorifique. Padre, en estos momentos, en el nombre de Jesús, pedimos, Dios mío, que tú edifiques cada persona que esté escuchando tu palabra. Señor, háblanos, ministranos, Dios. Sigue edificándonos con tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Am, Hoy quiero hablar sobre el arrebatamiento, gloria al Señor para siempre, aleluya. Algo tan importante, un tema tan importante que debemos de hablar en estos últimos tiempos sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y quizás no voy a entrar bien profundo al tema, pero es lo que nos debe de tener a nosotros la esperanza de ese día glorioso que la iglesia, la novia, va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Si usted quizás por una cosa u otra ha sufrido y está sufriendo por el Evangelio, sabe que cuando uno le da su vida a Cristo, cuando uno se dedica a Dios y tú le das tu 100 al Señor, sí vas a tener persecución, vas a tener, se va a levantar el enemigo para querer pagar la luz en tu vida, para apagar el fuego en tu vida, para lo que va sucediendo. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. Le escribe porque la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo y algunos de ellos pensaban que ya estaban como en los tiempos del arrebatamiento porque la iglesia estaba en persecución. Y el apóstol Pablo le habla a ellos y les dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, versículo 1, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, ahora dice nuestra reunión, está hablando del arrebatamiento con el Señor, y dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y vemos una de las señales grandes que estamos viendo es el decaimiento espiritual de la novia, de la iglesia. Sabemos, nosotros somos la iglesia, pero sabemos que tristemente se ha levantado un golpe grande contra el pueblo de Dios. Se ha levantado a muchos que comenzaron en el Espíritu, glorificando a Dios en el Espíritu. Tristemente, no sé si fue por las persecuciones, no sé por qué, mire hermano, le escucho lo que le voy a decir, hay que alentarnos el uno al otro con las palabras de esperanza sobre el arrebatamiento, porque no estamos sufriendo en vano. Y muchas personas tristemente se le decayeron las manos en creer en la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo donde nacionalmente, por todo el mundo, vemos que el enemigo, él ha querido destruir la sana doctrina, él ha querido destruir la sana palabra, él ha querido quitar el fundamento de la semilla de Dios, la palabra en los corazones. El enemigo, nuestro adversario, el Señor lo reprenda. Él se opone contra lo de Dios, contra los santos. El enemigo se opone. El enemigo no quiere que la iglesia esté
en el espíritu, que el enemigo no quiere que la iglesia, el cuerpo de Cristo, recuérdese, la iglesia no es un edificio, nosotros somos la iglesia. Y alrededor del mundo, gloria al nombre de Cristo, la iglesia, la que se guarda para Dios, ¿verdad? La que Cristo dijo, ¿quiénes los que aman a Dios, verdad? ¿Quién es el que ama a Dios? El que guarda su palabra. El que guarda la palabra de Dios es el que ama a Dios. Y qué importante es meternos a la palabra de Dios para guardar nuestras vidas delante del Señor. Recuérdese que vivimos en un tiempo donde el enemigo le gusta comunicar. Él siempre le ha gustado comunicar con el ser humano. Él siempre le ha gustado hablarle al ser humano porque él tiene un odio. El diablo tiene un odio contra Dios porque nosotros estamos hechos conforme a la imagen de Dios, como dice Génesis 1:26. Somos hechos a su imagen. Y lo que va sucediendo es que el enemigo sabe que Dios, el Padre, mandó a su Hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos oportunidad de arreglar nuestras vidas delante de Dios por medio de la sangre del Cordero, humillándonos a Dios, dependiendo en Dios, creyéndole a Dios, creyendo en su palabra, porque es bien importante entender que nos tenemos que meter a la palabra de Dios. Nuestras opiniones, iglesia, nuestras opiniones nos van a llevar a un camino de muerte. Hay gente convencidos, hay gente convencidas y convencidos en opiniones, cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Qué triste. El apóstol Pablo le escribe a los de Galacia y les deja saber a los de Galacia. Y porque habían algunos que estaban perturbando, queriendo traer otro evangelio. Y el apóstol Pablo le dijo, no es que hay otro evangelio. Cualquiera que quiera traer otro evangelio sea anatema. Y eso estaba en Gálatas capítulo 1, el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. En otras palabras, está bajo maldición. Y lo que va sucediendo, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y nosotros no vamos a poder decirle, Señor, la culpa es del pastor. No vamos a poder decirle, Señor, la culpa es del pastor que predicaba en la televisión, le creí, la culpa del pastor de la iglesia. Nosotros todos le tenemos que dar cuenta a Dios si no buscamos de Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo está presto para engañar todo aquel que le abre la mente al diablo y el corazón. Y el enemigo no está jugando, el enemigo no juega. Escucha lo que le voy a decir, el enemigo ha hecho grandes hombres y mujeres de Dios salirse del camino correcto. Nosotros tampoco somos exentos, hermanos. Nosotros también podemos salirnos del camino de Dios si no estamos nosotros firmes, constantes, diligentemente en la palabra de Dios. Y cómo estamos edificando. Y nos tenemos que recordar que la palabra de Dios enseña en 1 de Juan, capítulo 2, del 15 en adelante, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no habita en él. Dios no nos llamó a condenar a nadie. Dios no nos llamó a juzgar a nadie. Él nos llamó a hablar su palabra.
La palabra de Dios es la que convierte el alma. Su palabra es perfecta. El Espíritu Santo es el quien redarguye de juicio, de justicia y de pecado. Y lo que va sucediendo es que una vez que un creyente conoce la palabra de Dios y esto es lo que va sucediendo, el descuido espiritual, hace que nosotros andemos inventando un camino que no es el evangelio. El descuido espiritual. Mire, si nosotros vemos en el huerto del Edén, el enemigo prácticamente le ofreció a Eva, le ofreció mucho. En Mateo capítulo 4, cuando Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto, el enemigo le ofreció muchas cosas. Y si nosotros comenzamos a ver, el enemigo va, él te ofrece conforme, él va viendo qué necesidad tú tienes. Así es que comienza el enemigo para ver si tú dejas la verdad de Dios. Porque muchas personas creen que porque alguien te regala algo o porque te dan de comer, todo el mundo dice, pues esto tiene que ser Dios porque me dieron de comer, me regalaron esto, me dieron aquello. Mire, hermano, escuche, la palabra de Dios está. Gracias a Dios por todas las personas que regalan, gracias a Dios por todas las personas que dan de comer, pero nosotros no somos salvos por nuestras obras. Cuando nosotros nos afirmamos en la palabra de Dios, amén, cuando caminamos bajo el fundamento de la palabra de Dios, no acomodándolo a nuestra carne, hermanos, porque hoy en día vivimos en un tiempo donde muchos dicen, bueno, estamos en una diferente generación, tenemos que cambiar la palabra de Dios. Hermano, no cometa, eso es el diablo hablándole. Eso es Satanás. Ya Satanás tomó ventaja de usted. Y la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo para que no tome ventaja sobre nosotros. Y el enemigo, él ha tomado ventaja por la presión. El enemigo le mete presión al pueblo de Dios, le mete presión. Porque hoy en día, si un pastor se conserva, gloria a Dios, y se conserva en la palabra, ahora el pastor es legalista o fariseo o está en la religión o religioso o ¿me entiende? Porque lo que pasa es que hoy vivimos en un mundo donde al pueblo que se llama de Dios, le gusta los apetitos de la carne y quieren acomodar el evangelio a la carne. Y lo que va sucediendo es que cuando nosotros tenemos que recordarnos que Dios le dijo a Moisés, recuérdate del modelo, recuérdate como te enseñé en el monte. Ya Dios nos dio a nosotros la palabra de Dios cómo edificar, hermanos. Ya Dios nos dio a nosotros la palabra de Dios cómo vivir. Ya Dios nos dio a nosotros la palabra de Dios, la cual no retorna para atrás vacía. El enemigo usa esta misma palabra de Dios, pero la tuerce. Y si usted no está diligentemente en la palabra de Dios, el enemigo lo va a confundir, porque usted tiene que estar en espíritu y en verdad adorando a Dios. En espíritu, dice la Biblia, es necesario el que me adore en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque adorando a Dios en espíritu y en verdad, Dios, tenemos una relación verdadera con Cristo, donde el enemigo no se puede aprovechar de nuestra manera de pensar en Cristo. El enemigo no se puede aprovechar, porque cuando usted adora a Dios en espíritu y en verdad, en otras palabras, usted le adora, pero usted también se entrega a la palabra de Dios. Le alaba, pero se entrega a la palabra, se entrega. Un creyente debe de ser un adorador, pero también uno entregado a la palabra de Dios, donde esta
palabra de Dios, aleluya, nos vaya a nosotros santificando, hermanos. Cristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va santificando. Y Cristo dijo, el vaso se limpia primero por dentro, ¿verdad? El vaso se limpia primero por dentro, hablando de nosotros, hermano, nuestra alma. ¿De qué vale que yo me vea tan lindo por fuera si mi alma está sucia? ¿De qué vale que yo me vea lindo por fuera y mi mente está llena de pornografía, de mentira, de adulterio, de pecado, de inmoralidad, de etcétera y etcétera, hermano? Mire, por eso Cristo nos dio el evangelio puro, nos dio el evangelio de amor, nos dio un evangelio porque Él nos amó a nosotros primero, con el amor eterno de Dios que Él tiene para nosotros, el amor de Dios que Él tiene y la misericordia, hermanos. La misericordia que Dios tiene para con nosotros todos los días. Nuevas son sus misericordias, hermanos y hermanas. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Cada mañana dale gracias a Dios. Te levantas con nuestro Padre Celestial que nos da nuevas misericordias para presentarnos delante de Él, humillarnos delante de Él, permitir que Dios nos llene de la presencia de su Espíritu Santo y fuego. Aleluya, porque la Biblia dice que Dios hace a sus ministros llama de fuego. Bendito sea el nombre del Cordero. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, gloria a Dios. Estamos aquí para representar a nuestro Dios Padre Celestial, aleluya. Y sabe que le queda poco tiempo al diablo. El apóstol Pablo, él intercedía porque él quería presentar a la novia, a la iglesia que somos nosotros, sin mancha y sin arrugas, hermano. Nos quiere presentar delante de Dios una iglesia pura, una iglesia sana, una iglesia, aleluya, pero él no quería morir, él quería quedarse para cuidar de la obra de Dios, porque él sabía que iban a venir lobos rapaces, se iban a infiltrar, hermanos, falsos obreros, se iban a infiltrar, gloria al nombre de Cristo, muchos que convierten la gracia de Dios, el evangelio de Dios, en libertinaje, hermano, abusando de la gracia de Dios para convertir en libertinaje. Y la gracia que Dios nos dio, el evangelio, la misericordia, el perdón, no nos dio Dios este glorioso evangelio, hermanos, para nosotros hacer de él como nosotros queremos. Si somos nosotros hijos y hijas de Dios, nosotros nos humillamos delante de Dios, reconociendo toda su palabra. El creyente debe conocer la palabra entera de Dios, toda la palabra. Así no estamos torcidos ni virados. Pero lo que va pasando es, tristemente, el enemigo quiere que tú te agarres de todas las promesas de Dios. Yo he conocido cristianos que se agarran de todas las promesas de Dios y conocen todas las promesas de Dios, pero no viven conforme a la palabra, hermanos. Veo tanta gente declarando que Dios esto, que Dios aquello, pero no están firmes en el fundamento. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando nosotros no estamos firmes en el fundamento, dice que cuando vengan los vientos, vengan las tempestades y den contra esa casa cayó porque no estaba sobre la roca. Esa casa somos nosotros. Y la Biblia, la palabra de Dios, gloria al nombre de Cristo, nos enseña a nosotros que Dios es fiel. Y mira lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué importante, hermanos.
Qué importante la santificación. Tenemos la esperanza de ¿qué? Del arrebatamiento, hermanos. Que va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Por eso nos santificamos. Por eso nos guardamos para Él. Por eso todo pensamiento impuro nos metemos la palabra, para que Dios renueve nuestros pensamientos y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que permanecer en esta buena batalla de la fe. Mire, la Biblia dice en Judas 24:25, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mire, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, hermanos. Aleluya. Dios nos guarda. Nadie quiere caer, nadie se quiere alejar de Dios. Nadie, no conozco a nadie que intencionalmente se quiere alejar de los caminos de Dios. Sí conozco a mucha gente que se le han caído las manos. Sí conozco a muchos ministros que se cansaron en el camino y tristemente han dejado unas cuantas cosas entrar a la obra que a Dios no le agrada, hermanos. Pero la misericordia de Dios todavía está trabajando con los pastores. La misericordia de Dios todavía está trabajando con los evangelistas, con los profetas, con los maestros, con los apóstoles, con la congregación, el Espíritu de Dios. Dios todavía está bregando y la misericordia de Dios es tan grande, hermanos. Tenemos tiempo de humillarnos y arrepentirnos y volver al camino de Dios, volver a lo que le agrada a Dios. He conocido mucha gente que se han rebelado contra la verdad de Dios. Se han rebelado porque hubieron gente que malinterpretaron la palabra de Dios y con golpes, hermano. Golpes, un celo en la carne. Golpeaban la iglesia, ya no quieren saber de Dios ni la santidad. Tristemente, así hay mucha gente que profesan tener a Dios, lastiman a la iglesia a golpe limpio, hermano. La crucifican. Dios es un Dios de misericordia. El predicador, todo el que habla de Cristo debe de saber que Dios es un Dios de misericordia, porque Dios tiene misericordia con nosotros. Así Dios tiene misericordia con la iglesia. Pero la palabra de Dios no cambia. Dios no va a cambiar, hermano, porque nosotros cambiemos de pensamiento. Mire, el enemigo quisiera alejarnos de la palabra de Dios. Él no quiere que se levante un pueblo a proclamar la palabra. El enemigo no quiere que se levante un pueblo a hablar de las nuevas de la salvación, del poder de Cristo, del poder de la santidad. El enemigo se ha levantado con odio a lastimar al pueblo de Dios y quitarle la fuerza, como a Sansón. Sansón, por las mujeres. Si los hombres no se cuidan, las mujeres le quitan el mensaje. Y tristemente, el espíritu de Jezabel que se ha metido dentro de las iglesias, hermano. ¿Qué es el espíritu de Jezabel? Mucha gente confunde lo que es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es levantarse contra la autoridad de Dios. El espíritu de Jezabel, en otras palabras, todo lo que se levanta contra el culto de Dios, el espíritu de Jezabel puede estar en jóvenes, en hombres, en mujeres. Algunos creen, es nada más para la mujer. No, hermanos. Cuando queremos arrancarle a la palabra de Dios, ese es el espíritu de Jezabel. Ese espíritu, hermano. Y se ha metido a seducir. Algo feo que se ha metido, hermano, aleluya. Y tenemos que orar como pueblo de Dios. Muchas falsas doctrinas se están levantando. Muchas herejías falsas, hermano. Cosa tremenda que nunca hemos visto. Se han levantado cosas porque antes del arrebatamiento viene la apostasía. Y estamos viendo un momento tan
decaído, porque el pueblo de Dios ha perdido la oración. El pueblo de Dios ha perdido la búsqueda, el aceite fresco, el fuego. Necesitamos fuego. La serpiente huye solamente cuando hay fuego. Este mes en el cual estamos ahora, hermano, es el mes donde la iglesia debe estar ayunando y orando. Este mes es el cual se reúnen los brujos a ayunar contra la iglesia para que la iglesia pierda fuego. Ayunan los brujos contra nuestros hijos y contra nuestros hogares, contra nuestros matrimonios, hermano. Aleluya, métanse a orar, busquen de la presencia de Dios, porque hay ataques sucediendo. Alabado sea el nombre de Cristo, que se ponen fuertes en estos meses que vienen, aleluya. Y la iglesia tiene poder. Es tiempo que la iglesia, somos la iglesia, usemos el poder el cual Dios nos dio, usemos la autoridad el cual Dios nos dio. Dios te dio poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Ninguna alma forjada contra ti prosperará. La iglesia tenemos almas poderosas para destrucción de fortalezas. Nosotros derribamos los altares del diablo por medio de la oración y del ayuno y la sangre de Cristo. Nuestra adoración llega al cielo. Aleluya. Pero recuérdese, esto es en espíritu y en verdad. La iglesia se está preparando para un evento grande que se llama el arrebatamiento. Aleluya. Un tema donde casi ya no se está tocando. Por eso la iglesia, aleluya, se ha convertido mundana, hermano, porque ha perdido la esperanza, ha perdido la fe, ha perdido la esperanza de ese día. Mire, ¿por qué nos guardamos con esta esperanza, hermano? Esta esperanza es la única que tenemos, es la cual nos mantiene llegando a la iglesia, la esperanza de este día glorioso, aleluya. Pero tenemos que despertar del sueño, el sueño espiritual, el sueño de indiferencia. Tenemos que volver, hermano, a levantarnos. Tenemos que levantarnos en el espíritu, caminar en el espíritu, pensar en lo puro, en lo santo. Ya para de estar peleando en contra de Dios, ya para de estar peleando en contra de la palabra de Dios. Dios va a llamar a su pueblo en un abrir y cerrar de ojos, aleluya. Va a llamar a su pueblo, aleluya, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hemos quedado, aleluya, gloria al nombre de Cordero. Nos estamos preparando para este evento poderoso, este evento, aleluya, gloria, que te debe traer alegría. Pero ¿sabes qué? Sigue peleando la buena batalla. Si has perdido la fe, gloria, si has decaído, gloria al nombre de Cristo, aleluya, mira, sigue, levántate, que hay tiempo, humíllate delante de Dios para que veas cómo la misericordia de Dios y la unción del poder de Dios se va a derramar sobre tu vida, porque todo lo que Dios quiere hacer es levantar a su pueblo, todo lo que Dios quiere hacer es bendecir a su pueblo, todo lo que Dios quiere hacer es derramar aceite fresco, sanidad sobre su pueblo. Lo que Dios quiere hacer es resucitar a los muertos, pero también resucitar a los muertos que han muerto, ahí están sentados en las bancas, y Dios te quiere dar vida y vida en abundancia. Dios te quiere dar una vida, Dios te quiere volver la alegría, la cual el diablo te robó. Por una cosa u otra, el diablo te robó el gozo, el diablo te robó la paz. Por una cosa u otra, tu corazón está cargado y lloras por dentro. Pero ¿sabes qué? Dios quiere restaurarte. Dios te quiere restaurar como al principio, como Dios te usaba. Porque ¿sabes qué? Dios te va a volver a levantar tus manos. La palabra de Dios dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Sigue preparándote, porque vienen momentos lindos donde va a haber una restauración gloriosa para ti, para tu familia, para tu ministerio, para tu matrimonio, para tus hijos. Gloria, para la congregación. Viene, aleluya, un avivamiento, y Dios sigue restaurando las murallas. Bendito sea la gloria del Cordero. Hasta el próximo jueves. Seguimos predicando la palabra de Dios, restaurando las murallas. Pastor Joel Soto.
Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Esta es frecuencia correcta. Radio Vida Abundante.